lo habíamos anunciado, Gustavo Gorriti está con nosotros, es probablemente una de las personas que más conoce sobre el caso Lavallato. Me explicaba que es Lavallato el nombre correcto de este caso de corrupción porque es mucho más que Odebrecht. Bienvenido, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sucedido en los últimos días con relación a la colaboración eficaz? ¿Corre peligro el caso Lavallato en el Perú a causa de esta, no sé, es una pataleta de Barata, está en la razón Barata cuando exige condiciones a la Fiscalía que no se cumplen según él? No es solo Barata, es la corporación. Barata tiene, al fin y al cabo, un abogado, que es un abogado que está dentro de los parámetros corporativos y su estrategia es conjunta con la de ellos, aunque se fija en los aspectos individuales de su caso. Pero esto es el punto de crisis de un proceso mal llevado desde el punto de vista investigativo al que eventualmente se ha llegado. Y en lo esencial está planteado de la siguiente manera. Por favor. Dentro de esta complejísima investigación de este caso de épica corrupción en el Perú, en Brasil, en el resto de América Latina, en algunos países de África y en parte de Estados Unidos también, aquí en el Perú, la única empresa que ha hablado, aunque ha hablado en forma incompleta, es Odebrecht. Virtualmente todo, casi todo lo que ha salido a luz, casi todo lo que ha sido la materia sobre la cual las diversas fiscalías que han estado investigando esto han procedido, ha partido de la confesión de Odebrecht. El periodismo de investigación, dentro de lo cual nosotros hemos estado desde antes que reventara el caso Lavallato incluso, habíamos empezado antes. Pero desde el punto de vista fiscal ha sido esencialmente eso. El Perú se dio por notificado de que existía el caso real y profundamente cuando Odebrecht anunció, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció el acuerdo al que se había llegado y entonces se empezó con todo aquello. La Fiscalía de la Nación, al momento de intervenir, eventualmente cometió algunos errores de estrategia de procedimiento. Hizo un equipo especial para la investigación del caso, el que tiene como coordinador al fiscal Sanabria y como fiscal ejecutivo a Hamilton Castro, pero eventualmente después entró otro equipo que es el de lavado de activos, que está coordinado por Rafael Vela y donde está José Domingo Pérez Gómez, Germán Juárez Atoche y también Castellanos. Entre estos dos grupos hubo desde el comienzo una gran diferencia, no compartieron información, se enfrentaron, ha habido encono incluso, y eventualmente desarrollaron estrategias completamente diferentes. ¿Dentro de nuestro propio equipo fiscal? Sí, y no coordinaron entre sí. Uno de los primeros grandes problemas que hubo es falta de coordinación, falta de visión estratégica y diferentes aproximaciones. De hecho, buena parte de las cosas que se han hecho han obedecido a la confrontación entre estos grupos. Ahora bien, dentro de ellos, luego de que Hamilton Castro, que es el que lleva la parte central, la parte más importante de la investigación, tuvo avances que, llamémoslo caritativamente, muy modestos durante meses tras meses. Eventualmente, el equipo de lavado de activos con Rafael Vela tomó una decisión diferente, que fue tratar de llevar a cabo la investigación sobre aquellos pocos casos que ellos podían hacer, fundamentalmente los de la financiación de las campañas electorales, hacerlo en cooperación con Brasil, en Brasil, bajo la ley brasileña y dentro de los términos de delación premiada de Brasil, a la que había llegado, de Brasil, a lo que había llegado Odebrecht. De tal manera que, al responder en Brasil, con la presencia y bajo la dirección de un procurador federal, que en casi todos los casos ha sido Orlando Martello, Barata, Odebrecht, Migliaccio, Mameri, que han estado en eso, tenían la absoluta obligación de decir la verdad, puesto que, por generosos que sean los términos de la delación premiada en Brasil, si se miente o se omite, se los pierde todos. Es decir, sí, a ver, para entender, si Barata habla, porque el abogado se queja en una entrevista que le hace Romina Meyer al abogado. Romina Mela, sí. Claro,
El abogado se queja y dice, si nosotros estamos diciendo las cosas, si Barata ha dicho, ¿por qué la Fiscalía corrobora la información o nos está exigiendo pruebas si estamos bajo un sistema de delación? Duberly Rodríguez decía ayer, es inevitable que la Fiscalía haga una corroboración de lo dicho por Barata. No, sí, y tú has reconocido que Barata ha hablado de forma parcial, Barata y todos sus funcionarios. Sí, pero la corroboración es algo que pero la se da en cualquier sistema la corroboración. Por supuesto que sí. En el sistema premial brasileño, el de delación premiada, por supuesto que sí. Y es más, la delación premiada, que se da sobre una serie de términos de colaboración, tiene que venir acompañada de pruebas que corroboren lo que ellos han dicho. Y las pruebas se van desarrollando a lo largo del tiempo. Lo que ha hecho muy especial el caso de Odebrecht, a diferencia de otras compañías que incluso delataron antes que ellos, como Camargo Correa, UTC, en fin, es que Odebrecht es la primera que hizo una delación corporativa. Puso a 70 y tantos de sus ejecutivos más importantes a trabajar colectivamente en delatar. Entonces, eso es algo que básicamente no ha tenido precedentes y eso permitió de que ellos, que llegaron muy tarde a ese proceso, después de haber sido los que más lo resistieron, en el momento en que se rindieron, decidieron superar a los demás, han sido competitivos hasta en ese aspecto, y entraron en ese proceso global. Allá en Brasil han tenido la obligación, como digo, de delatar, aportar pruebas corroborativas y además, dentro de los términos que existe allá, están obligados a volver a hablar cuantas veces sea necesario en el transcurso de un tiempo bastante prolongado. Y si es que mienten u omiten en algún momento, eso se cae. Y puede significar penas sumamente severas, como las que han tenido aquellas poquísimas personas que decidieron resistir hasta el final. Entonces, eso es lo que ha habido en Brasil. Cuando Rafael Vela, los fiscales de lavado de activo van para los casos muy específicos que tienen, entonces entran dentro de ese programa, pero a la vez se comprometen a conceder inmunidad a los que están hablando. Es decir, que el que declara, el que confiesa, el que cuenta, el que revela, no debe ser castigado por lo que ha dicho y por el conocimiento nuevo que está aportando a la investigación, cosa que es así en cualquier sistema premial en el mundo. Correcto. ¿Ha fallado la Fiscalía en sus compromisos con Odebrecht? Sí, claro. Entonces, hay colaboraciones premiadas aquí en el Perú, por las cuales algunos de los que han hablado han sido incluidos luego en la investigación fiscal, y luego ha habido cosas que se han dicho y se han resultado, las que se han dicho acordado en Brasil, que luego acá en el Perú no se han respetado por parte de otras fiscalías. Por ejemplo, esto que pasó en el almacén donde están los documentos de Odebrecht, ellos tenían un acuerdo firmado con Hamilton Castro para que hubiera acceso libre cada vez que lo solicitara la Fiscalía. Estamos hablando del almacén donde están los documentos estos famosos que revelan el tema de Nava, Alan García. Nava, Don Reina, todo eso y muchas cosas más. Pero otro fiscal entró y allanó. Entonces, que básicamente una descoordinación contradictoria que deshizo lo que se había acordado aquí, que no ha permitido llevar adelante la colaboración. Luego, lo que se queja Odebrecht, y aquello es una cosa que viene de antes y que ha llevado eventualmente a esta situación, es el hecho de que ellos intentaron hacer colaboración premiada aquí, lo intentó hacer Barata y otros más. De hecho, había una cola de otros ejecutivos, entre los cuales Raimundo Trindade, Serra, por ejemplo, que sabe muchísimo, listo para hacer esa colaboración, pero no se avanzó, no se cerró, y en el camino hubieron toda una serie de otras acusaciones contra ellos, lo cual, a gran diferencia de lo que pasó en Brasil, donde ha sido un proceso intenso, organizado, a fondo, que luego de ser hecho con los fiscales y con Odebrecht, es homologado por el juez allá, y eso ya establece toda una serie, no solamente el conocimiento, sino los aspectos premiales que se dan, en reciprocidad. Y en consecuencia, hay una gran diferencia. En Brasil, gracias a ese sistema, han podido avanzar rápido
mucho y bien. En conclusión, Aquí hay una no responsabilidad importante de la Fiscalía. Ahora, tú hablabas de un trato diferenciado. Hay una responsabilidad muy importante, tanto por la falta de eficacia que ha habido. En 2 años se ha avanzado muy poco. Porque lo que tenemos son los dichos de Barata. Hoy, por ejemplo, Bueno, Caretas dice, ¿no? Sí. Nuevas cuentas cifradas, y se habla de estos software que tendrían la información, esa información de la que nos podríamos perder. ¿En qué consiste esa información de la que nos podríamos perder y que es la que realmente es la más valiosa? Porque hasta ahora todo el mundo dice, ok, Barata habla, pero queremos las pruebas. Esas pruebas estaban a punto de llegar, hasta donde entiendo. O bueno, por lo menos parte de esa información. Sí. Sí, o sea, no es digamos, menor lo que cuando Fernando Migliaccio, que ha declarado a la justicia ante Rafael Vela, José Domingo Pérez, en Brasil, fue arrestado en Suiza cuando buscaba de llegar a los servidores que el sector de operaciones estructuradas, que era el departamento que manejaba todas las coimas, tenía ya. Fue arrestado. Eventualmente la Fiscalía Suiza tomó control sobre todo eso. Pero ya ahí Migliaccio, por su cuenta, empezó a hablar. Eso fue uno de los aspectos que finalmente determinó la decisión de Odebrecht de quebrarse y entrar a colaboración. Cuando eso ha pasado, buena parte de la información que estaba en Suiza llegó a Brasil. Y en Brasil, son varios teras de información que hay ahí. En Brasil, junto con los expertos en sistemas que habían hecho el sistema sobre la base del software de Drosys y MyWebDay, empezó un esfuerzo que con frecuencia ha tenido juntos a los ex ejecutivos de Odebrecht y la Policía Federal Brasileña y los fiscales buscando ya a lo desencriptado, o a parcialmente desencriptado, interpretarlo, sistematizarlo. Y ya se conoce mucho, o sea, ya es mucho lo que se conoce, pero el nivel de data que hay, el nivel de data que existe es muy grande. Entonces, dado eso, dado que hay todavía mucho por descubrir, dado de que conocemos una parte importante, pero solo eso, dado que solo conocemos lo de Odebrecht, porque por el trato que se le dio aquí a la compañía, las otras decidieron no colaborar. No ha habido una sola compañía brasileña adicional. ¿Cuáles no han colaborado? Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Gelbao y finalmente la compañía que... Y en la magnitud, si tú tuvieses que dividir en una torta Lavallato, digamos, en términos monetarios o de corrupción, va haciendo una, no sé, una grafía del tema, Odebrecht tiene un pedazo importante. Sí, por supuesto. Las otras también. Hay consorciadas peruanas también. Y están, por supuesto, las consorciadas peruanas. Digamos, esta mala conducción en la colaboración de Odebrecht nos va a dejar con cuánto de la torta del caso Lavallato bloqueada o todavía por lo menos en silencio porque no tenemos colaboradores. Pero es que eso tiene que cambiar. Por eso, ¿cuánto es? Tiene que cambiar. ¿Es de la misma magnitud de lo de Odebrecht? A ver, mira, por ejemplo, Odebrecht estuvo metida en 2 de los tramos de la Interoceánica Sur, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez estuvieron en otro. Lo que se ha sabido, por ejemplo, sobre la colaboración eficaz de Joseph Maiman, que ese sí fue un avance positivo, importante, ha permitido ver de que cuando Odebrecht estaba depositando plata en las offshores de Maiman, también lo estaba haciendo Camargo Correa. Entonces fue un proceso más bien paralelo de coimas, sobre el cual conocemos ahora una parte importante. Yo creo que en el caso de Toledo ya básicamente el círculo está cerrado. Pero no sabemos nada todavía de lo de Camargo Correa. No sabemos nada de lo de Andrade Gutiérrez. No sabemos nada sobre la compañía de Leo Piñeiro. Entonces, ¿y las peruanas? Y las peruanas que han padecido alguno de los rigores preventivos, metodológicamente no justificados, porque hay mucho que investigar ahí, pero la prisión preventiva juega un papel en determinado momento. No a priori. Entonces, las compañías peruanas, algunas de ellas, como Graña y Montero, han iniciado un programa, diría yo, casi preventivo de reforma interna, reforma corporativa, de cambio de dirigentes, de cambio de todo aquello. Pero
lo que falta, la parte más importante que falta, es la confesión. Es la confesión. Y para que haya una confesión, y para que hayan confesiones que entren, se eslabonen y entren en cadena, se necesita que las reglas estén claras, que el que va a hablar sepa que va a estar en mucho mejores condiciones que el que no ha hablado, y no como sucedió acá, donde básicamente todo el rigor punitivo se concentró en Odebrecht. Y no solamente por pereza intelectual, sino porque era el mensaje indirecto. Hablas, te friegas. Confiesas, te fregaste, caes. En cambio, callas, proteges, encubres, estás bien. De tal manera de que el cambio fundamental que tiene que hacerse aquí en el nivel fiscal, va a haber un cambio fiscal de la nación, sí, va a ser una oportunidad importante. Primero, tiene que estar unificada la investigación. No puede estar dividida, segmentada, balcanizada en la forma que lo está ahora. Y sobre todo la estrategia, ¿no? Tiene que tener una estrategia clara. Esa estrategia yo creo que debe estar predicada en dos partes. Correcto. Una muy importante es el recibir más y más información en Brasil a través de la colaboración con Brasil y respetar los acuerdos que se tomen en ese momento. Ahí, muchas de las cosas que han callado hasta este momento, las personas de Odebrecht que han hablado y lo que no han dicho, las que van a hablar, van a tener que decirse. Cuando se plantea en esas condiciones una pregunta bien hecha, claro, tiene que contestarse. Pero luego, en esas condiciones. En esas condiciones. Luego en el Perú hay ciertas cosas que tienen que avanzarse bien, pero con un sistema de colaboración eficaz que sea mucho más dinámico, que permita avanzar, dar las concesiones, pero seguir investigando a la vez. Yo entiendo de que aunque la ley necesita posiblemente hacer mejoras, hay casos en los que eso se ha logrado. Está el caso que hubo, el caso que concierne al ex gobernador Álvarez de Ancash, sí, donde hubo una perfecta coordinación, claro, entre fiscal, juez, procurador y la compañía. Entonces, eso ha permitido básicamente terminar el caso en un tiempo rápido. Ese tipo de cosas, para una serie de casos, tiene que hacerse aquí y complementarse con lo que se va avanzando desde Brasil. Correcto. A la vez, debe incluirse a las otras compañías y hacer la investigación como corresponde. Si hablan, se les concede. Si no hablan, se aprieta y se extrema el rigor. Esa es la manera de hacerlo. Ahora, el problema que hay, ya para terminar con él, porque podríamos estar hablando muchísimo sobre esto, el problema central que hay, y eso creo que es necesario conocerlo, es de que finalmente las disposiciones para llevar a cabo estas estrategias, para afrontar sus consecuencias, vienen del Estado, de los poderes, de la clase política, que está profundamente comprometida con esto. Claro. Entonces, buena parte de lo que estamos viendo en el nivel de la clase política es un esfuerzo de encubrimiento. Es un esfuerzo de encubrimiento. De tal manera de que junto con lo que haga la Fiscalía, junto con el esfuerzo de fiscales virtuosos, de jueces honestos, que pueda llevarse en este caso, la sociedad civil, el periodismo de investigación, tienen que estar a la par o algunos pasos por delante de esto para ir poniendo luces en la continuación del camino. Y la gente tiene que poner el máximo de atención y de exigencia en este aspecto. Te agradezco mucho, Gustavo, que hayas estado con nosotros y estaremos atentos, por supuesto, a la información de IDL siempre. Gracias. Muchas gracias.